pone a hablar y describir lo feo, describir lo que es más vulgar y lo que es más burdo. Este rapero se llama Sabino, no sé si lo conozcan, y tiene unos raps pues muy extraños, ¿no? O sea, nada que ver con el rap, porque el vato se le nota que ni vivió en el barrio, tampoco hace una crítica social interesante, sino tiene una canción que se llama Va a querer, que todo el coro es va a querer, o se lo he hecho al perro. O sea, La de Me puse pedo. Sí. me puse pedo, todas esas canciones, o sea, Sí. no hay así como de fondo un mensaje intelectual. Entonces el rapero mexicano no lo condena, porque si tú no eres rapero, tú no puedes traer el pelo largo, tú ni siquiera traes acá unos Jordan, tú no has escuchado a Dr. Dre, tú no sabes quién es Tupac, tú no sabes quién es Puff Daddy. Como si fuera necesario saber quién es Tupac, saber quién es Puff Daddy, saber quién es Dr. Dre para conocer el rap. O sea, no es más que... Sí. Y por lo mismo hace una canción que se llama el Zap Hop, que le cambia el nombre al hip hop y dice, ahora se tiene que llamar Zap Hop el mío, porque no me aceptan los rockeros porque toco la guitarra feo. No me aceptan los cholos porque porque no viví así. Y pasa eso, o sea, es como yo siento que pasa esa cadena de negación, que lejos de ampliar los horizontes y las posibilidades del arte, las limita. Porque te dice, tú ya escribiste de sexo, ya no eres poeta porque no entras aquí en la onda como profunda o clásica, ¿no? Y luego los del realismo sucio dicen, escribiste amor, no vete con nosotros porque aquí tienes que odiar el mundo. Si uno, no mamen a la Gaber, o sea, Te van a llevar a la iglesia, ¿eh? como me van a seguir, como que es necesario, o sea, ir transformando las concepciones que tenemos del mundo, porque no nos damos cuenta cómo negamos a los demás, o sea, y lo de menos es el hecho de, pues que yo dé mi opinión sobre las cosas, ¿no? El dilema es que luego se vuelven leyes, o sea, se hacen normativas y empieza a pasar. Lo mismo se reproduce en escuelas, en espacios públicos, en todos lados. Con los mismos niños establecemos quiénes son listos, quiénes son burros, cómo debe ser un niño listo, cómo debe ser un niño burro. Y generalmente todo lo que clasificamos y nombramos viene a contrastarnos con un significado que le damos a la poesía. Yo he escuchado que mucha gente dice, la poesía sirve para ir más allá del ordinario, para llevarte más allá de lo que es ordinario. Y eso generalmente, o sea, lo que significa etimológicamente es llevarte más allá del orden. O sea, la poesía no tendría por qué ser orden, sino que va más hacia la cuestión de la catástrofe, una explosión. Puede ser orden y está bien. Puede rimar y está bien. Puede estar en prosa y está bien. Puede ser micropoesía y está bien. Puede ser un poema de 6 hojas y está bien. O sea, tampoco es como que haya una característica que la haga más o menos poesía. Creo que esa parte es bien interesante con la idea de popularizarlo. Ojalá que pase como con el arte, ¿no? Por ejemplo, la pintura, ya ves que antes era como que de al top de las pinturas que son renacentistas. Sí. Ajá, o sea, de que Cristo, las meninas, o sea, todos era como que, no inventes, o sea, ve esos trazos, ve esas pinceladas. Cuando llegó el impresionismo, que es como Van Gogh, que es la pintura sucia, haz de cuenta que el impresionismo lo llegó con la industrialización. Ya ves como la velocidad, como el vapor, como, o sea, esas imágenes borrosas trataron de ponerlas en un cuadro, ¿no? De implantarlas, por así decirlo. Entonces, los artistas de antes no aceptaban que eso fuera arte, o sea, ni siquiera es pintura, es como que, oye, guácala, o sea, son solo un chorro de líneas y pues no significa nada. Entonces, hasta que ellos hicieron su propio grupito, los aislados, los raritos, y ya salió el impresionismo. Entonces, los de la náusea. Como que, ándale, los de la náusea. Entonces es cierto, o sea, se salieron de esos estándares que ya estaban con lo del arte, con lo que es la pintura renacentista, entonces no tiene nada que ver, o sea, el arte es algo que te haga sentir, que quieras transmitir, o simplemente como dices, pues no, o sea, sucedió, güey. Pasó. Bueno, y tú como artista, pues, ¿cuál es tu proceso creativo con la poesía? ¿O de qué forma la trabajas? No sé, se me hace que es como mi catarsis. Necesito, o sea, si a mí me siento así y escribe, yo sé, no, es que no puedo, o sea, simplemente necesito estar en una atmósfera o bajo alguna influencia del alcohol probablemente, o si escuché una canción o hasta un olor, no sé si te pase, de que vas pasando, hueles algo y de que, damn, o sea, te prende algo en el pecho y es como que, ok, si me das una hoja, te lo voy a dar. Entonces, eso es como que mi proceso. Necesito tener como que implosiones, detonadores en el pechito. ¿El tuyo, Mau? El mío, estar enojado. ¿Te gusta escribir enojado? Enojado y también, como dice Yasmín, como dice nuestro buen pastor residente, escribo bien sobrio
Pero escribo mejor borracho. Entonces, Valeria. Pues yo creo que para todo, ¿no? Es ese detonante, estar triste o estar muy feliz o, pues sí, hacer que de alguna u otra forma lata el corazón. Yo en mi casa tengo más cuadernos que libros todavía, donde tengo la maña como de decir, en este cuaderno voy a escribir nada más tales cosas, porque luego uno se le piratea muy gacho, ¿no? Por ejemplo, hay temporadas en las que digo, quiero escribirle algo a alguien que no se lo puedo decir o no se lo quiero decir. Voy a hacer cartas. Y les decía el otro día a ellos, tengo un tiempo haciendo cartas. Y tal cual, hacía una plática en un cuaderno de puras cartas, digo, y es así como que mi intercambio epistolar conmigo mismo. Y se queda uno como sin esa necesidad de externar lo que quería decir, porque lo saca. Y luego tengo uno donde digo, no, aquí puros poemas. O lo que sea que hago, cuando creo que rimo. Y luego tengo uno, aquí las puras canciones, aquí el puro tal, aquí cosas teóricas, porque pues luego... se te olvida. Si inevitablemente tengo que seguir, o sea, pensando y leyendo sobre teoría, porque pues a eso se dedica uno, ya ni modo. Pero se me hace bien interesante la idea de cómo poderlo llevar a todos lados. Por eso es cuando nace la idea, gracias a Irene, que también la tuvimos aquí en algún momento, que ella me explicó eso de la práctica narrativa, y se me hace bien interesante cómo funciona el ir escribiendo en todos lados. Ella lo mencionaba así como que es escribir las palabras del mundo y luego regresárselas al mundo. Dice, pero sus palabras así, tal cual. Entonces llega uno a escribir cosas que ni siquiera vivió. Claro que las escribes desde cómo las habrías vivido tú si las hubieras vivido. Pero se me hace muy padre también así como desestigmatizarlo y quitarle toda la... desacralizarlo, le decía ahorita a Valeria, todos los óleos se desvanecen al aire, todos los sacros se profana. Algo así, poco profano. Una vez me pusieron una actividad, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues ahí voy, ¿no? A ver qué onda. Y hace cuenta que nos sacaron muchos libritos viejos o que nadie leía de poesía. Entonces te dieron una hoja y te dieron tijeras. Y lo sabes que pues, aunque no quieres escribir, o sea, poesía no significa que pues tengas algo que decir simplemente. Entonces hace cuenta que nos pusieron a recortar. Entonces tú tenías muchas palabras, o sea, muchas palabras. Entonces tú vas armando. Y irónicamente termina siendo algo que querías decir. Sí. O sea, la vas armando y dices, ¿qué onda? O sea, me encanta. Y la neta está súper padre porque vas tomando palabras de que un poema de desesperación, un poema de no sé qué, y ya terminas haciendo una obra maestra, pero bastante retorcida. Entonces también estaría padre que lo hicieras siempre. Muy queer. Muy queer, sí. Porque una vez también platicábamos, nosotros tenemos así, aquí no existen las normas, por eso luego por eso también se ha platicado y tenemos así amigos que nos dicen, oigan, hagan tal cosa para que los escuchen más en el podcast, y hablábamos de lo mismo, le decíamos, sabemos que los temas que tratamos, realmente para que a alguna persona le empezara a gustar lo que hacemos en este extraño programa, necesitaríamos dejar de hacer lo que hacemos, digo, básicamente de eso se trataría, porque en el momento de que empezamos a hablar de el rol de la mujer y luego decimos que no hay mujeres y que no hay hombres y que no hay gays, que no hay lesbianas y sacamos todo de las casillas. Hay seres humanos. Ya la gente como que, pinches locos. O así pasa precisamente el otro día que nosotros nos fuimos, que Mauricio y yo extendimos la peda unos segundos más. Acabamos hablando con un vato bien extraño del capitalismo en un bar, ¿verdad? O sea, de repente así. Del ser. Y de la dialéctica y no sé qué. De lo que me perdí. Sí, entonces cuando... Sí. Cuando dice uno, luego hay coincidencias en la peda, pero en la generalidad así de una constante social es que no gusta. Y nuestra idea, o sea, nos lo planteamos en algún momento. Dijimos, somos simpáticos, ¿qué podemos hacer? ¿Chistes o hablar de cosas muy raras? Y preferimos quedarnos como que en ese único espacio que tiene luego uno para hacer lo que quiere, ¿no? Lo que le gusta. Porque después se vuelve todo pura chinga y está canijo. Sí, y además que son pláticas que nos gusta externar, que nos gusta tener y que yo creo a alguien en el mundo debe gustarle escuchar. Entonces, este es un espacio de todos y para todos en el que hablamos desde lo que más o menos sabemos, de lo que más o menos creemos y de lo que más o menos buscamos para cada programa, porque tampoco es que seamos unos expertos en todo, sino eruditos tampoco. No sabemos nada. Sí, pero... Incluso una vez platicábamos de los tiempos en los que empezamos a leer, precisamente hablando de nuestro acercamiento a la poesía. Y yo les decía que yo empecé a leer como a los 24 a 23 años, pónganle. O sea, tenía como 23 años cuando evidentemente había leído en algún momento de mi vida, ¿no? O sea, pero así que un párrafo o las estadísticas del fútbol, o sea, pero no había leído nunca nada. En mi vida había leído el libro del perfume, porque me lo encargó una maestra en la prepa, pero lo leí por obligación, o sea, no fue así como que se me hizo interesante, como que es una historia que se me quedó siempre en la cabeza y la tengo muy grabada.
pero no, hasta el autor todavía me acuerdo que se llama Patrick Süskind. No sé cómo se pronuncia, pero así se escribía. Y esa parte, o sea, de decir cómo los acercamientos luego nada más tiene más que ver con que te guste, con que realmente hayas dedicado una vida entera a eso. Sí, porque todavía me acuerdo de el susto que me llevé cuando escuché que una persona había leído la Ilíada a los 14 años y dije, no manches, yo la leí a los 21. Soy un miserable. Yo le entendí. Ajá. Y Los Miserables es una obra que la tuve que leer 2 veces porque la primera estaba en la secundaria y no la entendí. Pero como había visto la película, dije, pues tengo que leer el libro, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no la entendí. Y hablando de eso, Jazz, ¿tú consideras que la poesía puede verse como una forma de escape? Claro que sí. De hecho, lo considero como un tipo de aislamiento. Ya sea un aislamiento, como te comentaba, hablando de la náusea, ¿no? De un vómito emocional. Sí. Un vómito de palabras. La verdad sí puede ser un escape. De hecho, muchas de las personas que no sabe qué onda o a veces cómo se siente, muchas de las terapias que te encargan es hacer cartas. O sea, no te cargan poesía como tal, pero sí exteriorizar, ya sea en una hoja de papel, le haces un barquito, la tiras al río o la quemas y te vas a sentir mejor. Entonces, la verdad, sí funciona bastante. Entonces, es la parte interesante de lo efímero, ¿no? El decir, luego también vea que se proponía decir, escribe un poema, o sea, y cuando sientas que es lo mejor que has escrito, quémalo o bórralo, así déjalo que se vayan las palabras, aunque sean las mejores de tu vida, déjalas que se vayan, no importa. Déjalo como nuestro podcast pasado, dejémoslo que se vaya. Déjala que vuelva. Nunca lo volveremos a escuchar. Sí, incluso ya nada más como para medio cerrar la pregunta, algo de lo que a mí me llama la atención es que dentro pues en el libro de República, ¿verdad? Ahí donde nos platican un poco de la poesía en la antigua Grecia, que nos platican cómo primero los griegos concebían la poesía como un punto para generar libertad y tal vez dentro de las palabras que nos gusta utilizar, pues la emancipación de la mente de los filósofos. Pero luego se dieron cuenta personas como Platón que eso estaba causando muchas disonancias cognitivas en la juventud y en un arranque pues decidió correr a todos los poetas de la polis, de ahí de la ciudad principal, y pues entre esos poetas iba Homero, y ahí es donde te quedas, bueno, entonces ¿cuál sería el papel de la poesía dentro de y para la emancipación? Que tal vez eso pues ya sería interesante analizar en otro momento. Porque incluso las vanguardias han intervenido ahí en la parte emancipadora de la poesía. Pues desde todos los poetas comunistas, para empezar casi todos los poetas eran comunistas o malditos, o poeta maldito o poeta comunista. O un poeta comunista que luego se hizo maldito porque vio que el comunismo no funcionaba, o sea, cosas así. Pero o sea, hay un poema muy bonito que se llama Con las mismas manos, de Roberto Fernández Retamar, un cubano. Y a mí se me hace que es como que ya hablando de cosas teóricas, ¿no? Entre la contraposición entre la metafísica o el idealismo y el materialismo. Así como en el creer todo lo insustancial, como conceptos como Dios, como el amor, todo lo que no se puede tocar, ante lo material. Yo siento que lo cruza él así de manera bien interesante cuando le dice en el poema a la muchacha, con las mismas manos de acariciarte estoy construyendo una escuela. O sea, a mí me da la referencia como al hablar del amor, o sea, con las mismas manos que te hago el amor, con las mismas manos que tocamos eso insustancial, voy y hago cosas materiales, voy y trato de transformar la realidad en la que vivo, y se me hace pues bien padre. Creo que ese tipo de poemas invitan, si no la logran, al menos son como un revulsivo para la emancipación, para buscar que la mente también luego hable de cosas que construyen vida. Ajá. Y es que a final de cuentas, como yo creo, ¿verdad? Pues la poesía es buena porque a final de cuentas nace del caos, nace de situaciones tal vez que no son las adecuadas o tal vez que van más allá de lo adecuado, y es el arte tal vez de la poesía. Oye, Jazz, y ahorita que vamos encaminándonos hacia el cierre, ¿nos trajiste alguna pregunta, alguna dinámica? ¿Nos puedes poner a hacer sentadillas y a toser? Cualquier cosa que se te ocurra. Mira, sí, la verdad me gustaría saber qué opinan o cuál es su sentimiento. A ver, ¿en qué lugares o espacios ya, o sea, les generan la necesidad de leer o escribir poesía? La verdad, a mí en el cine. ¿En serio?